Entonces la materia, como les dije, es Fundamentos Filosóficos de la Psicología, y para esto sí me gustaría, pues ahorita checar cuántos más o menos estamos ya aquí. Y pues vamos a dar inicio. De igual manera, los compañeros que se vayan conectando, pues van a entrar posterior, pero también pues van a poder consultar los videos, ¿no?, que se tengan en este sentido. Y si hay alguna duda que quede al final, pues lo comentamos, ¿no? Entonces, la materia ya la tenemos aquí, y pues vamos a dar lectura ya a lo que es la materia, para lo cual, Yarelia, te voy a pedir si me apoyas con la primera diapositiva, que me lees los dos primeros puntos, y posteriormente, Edna, tú me leas los dos posteriores. Sí les pido a los demás compañeros que escuchemos muy bien, porque de aquí van a venir como preguntas y respuestas a ello, ¿no? Entonces, adelante, Yarel. Sí, maestra, con gusto. Unidad 1, Naturaleza y aspectos de estudio de la psicología social. Explicar o comprender las acciones humanas, un dilema permanente en psicología. En el inicio de los tiempos y hasta el siglo XVII, los hombres que construían el conocimiento del universo no se asumían como cultivadores de un área del saber, sino la ciencia poseía una unidad fundamental que se apoyaba en una base triple: las personas, las ideas y las aplicaciones. El científico era capaz de abarcar gran variedad de campos del conocimiento y de producir obras originales en cada uno de ellos. Por ejemplo, el trabajo de Newton no solo se desarrolló en el área de las matemáticas, astronomía, óptica y mecánica, sino también se ocupó durante varios años de la química. Muy bien. Edna. Bueno, Jenny, ¿sí nos apoyas en leer estas dos últimas? Ya, maestra, es que no podía quitar el silenciador. No fue sino hasta el siglo XVIII cuando los científicos comenzaron a considerarse partidarios de una de dos esferas del conocimiento, una interesada en los fenómenos de la naturaleza y la otra en los estudios de los asuntos humanos. Cuando el trabajo experimental y empírico cobró mayor importancia en la visión de la ciencia, sobre todo a partir de lo que se llamó la Revolución Copérnica. Los científicos que no cultivaban ese tipo de conocimiento fueron acusados de haber afirmaciones a priori de verdades imposibles de poner a prueba. Muy bien, gracias, hasta ahí. El nombre de la materia dice Fundamentos Filosóficos de la Psicología, mas sin embargo aquí vendría la pregunta, Jenny, para ti, ¿qué entiendes por fundamentos? Pues fundamentos creo que son las bases que se toman como referencia para dar una explicación más profunda. En este caso está hablando de los tiempos, desde el inicio de los tiempos, cómo los hombres que construían el conocimiento, mencionaba del universo, no se asumían como cultivadores de un área del saber, sino que la ciencia poseía una unidad fundamental que se apoyaba en una base, que a mí me pareció lo más importante, que mencionaba las personas, las ideas y las aplicaciones. O sea, profundizaban, veían más allá de... Ok, retomando lo que dices, Jenny, dices las ideas, las personas, las aplicaciones, ¿cómo lo integras esos tres puntos que son muy importantes? Las personas, las ideas y las aplicaciones. Ok, ajá, trata de integrarlas y explicarlas. ¿Por qué crees que hay una relación en esa triple, como dice, conformada en una base? Porque, bueno, yo creo que las personas somos el referente o de donde parte el estudio, y de ahí es de donde surgen las ideas y las aplicaciones. O sea, seríamos como nosotros la base para indagar más y querer saber más sobre nosotros mismos. Y de ahí parten las ideas y las aplicaciones. Tiene que ver en cuanto a ello los fundamentos, lo que acabas de decir, más sin embargo todavía nos falta aclarar y profundizar más esa parte. O sea, okay, sí vas por ese camino, más sin embargo no es como tal esa relación que dices, sino ahorita vamos a ver al final. Entonces,
Edna, para ti, ¿cuál sería esa integración que nos habla? ¿Por qué se menciona la ciencia? O en este caso, como dice la compañera, ya definió lo que son los fundamentos. Ella lo integra en una sola palabra que dice que es base, para ella significaría una base, ¿no? Los fundamentos. ¿Por qué es filosófico, Edna? Porque es filosófico, porque sí, yo creo que se basa en estudios que se hicieron por personas, personas pues que inventaron o hicieron alguna teoría y por eso surgió y se fundamentó en algo. Yo es lo que pienso. Ok. Dime algún filósofo que tú conozcas o que hayas escuchado. Un filósofo. Pues Simón Freud, no sé cómo se pronuncia maestra. Freud. Ajá, Simón Freud. Ok, muy bien. Fue los que estuvimos viendo varios filósofos. Yo pienso que de ahí fue la ciencia que empezó a surgir para que fuera la filosofía y fueron los fundamentos con sus ideas, como dice ella, ellas son las personas y mediante sus ideas empezaron a hacer las teorías y las fueron aplicando a otras personas y así fue como se empezó a dar el fundamento. Es lo que yo entiendo. Okay. Mencionabas que son de filosofía porque se apoyan de trabajos, teorías, etcétera, que se crearon desde tiempos antiguos, ¿no? Ahora bien, en este caso, ¿qué es la psicología para ti, Zaira? Bueno, maestra, pues para mí la psicología es una ciencia que se encarga de estudiar diferentes factores para definir o saber cómo influyen en el comportamiento de los seres humanos. Una ciencia que pues dentro de estos factores podría estar el medio ambiente, el medio social, la cultura, la herencia, la genética también tendría mucho que ver. Ok. Gracias, Zaira. Y Ariela, para ti entonces, ¿cómo integras estos tres puntos? Fundamentos filosóficos de la psicología. ¿Cuál es tu percepción de lo que vamos a ver en esta materia? Ahorita ya resumíamos fundamentos filosóficos y partiendo de la psicología. ¿Qué crees que vamos a ver en este sentido con esta materia? Bueno, en materias anteriores como la que acabamos de terminar, nos hablaba la maestra que para llegar a lo que es ahora la psicología, tuvo que haber pasado por la filosofía. En un inicio los filósofos, que son los estudiosos de la verdad, junto con los que estudian la epistemología, que es el amor a la ciencia, ellos no consideraban que la psicología se pueda hacer como una ciencia o considerar como una ciencia. Por lo tanto, empiezan con ese estudio y se dan cuenta, al estudiar al ser humano desde la perspectiva de su mente y del comportamiento, que se puede considerar a la psicología como una ciencia. Pero antes de esto, los filósofos tuvieron que continuar con ese camino para ir decantando acerca de esa psicología. Veíamos también la cuestión del empirismo, la cuestión del racionalismo, diferentes teorías que en un primer momento su objetivo era falsear que la psicología era una ciencia. Y entonces a través de estos estudios filosóficos se van dando cuenta de que la psicología se puede considerar como área del conocimiento porque también debió de haber tenido un método científico para llegar a esa ciencia, de tal forma que esos aspectos o fundamentos filosóficos para mí son la base de lo que hoy conocemos como psicología, que es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Ok, muy bien. De hecho, esa parte que acabas de decir del comportamiento humano se retoma en el tercer rubro, ¿no? Donde habla acerca del estudio del ser humano. En este sentido, Yariela, tomas muchos puntos que vamos a ver ahorita más adelante acerca de la ciencia, ¿no? Y sobre todo, cómo esta credibilidad para la disciplina de la psicología, cómo a través de su estudio logra cobrar esa importancia y sobre todo esa viabilidad que se buscaba. Ahora bien, aquí retomamos a Newton, hablamos de la astronomía, de las matemáticas, de la mecánica. ¿Por qué creen ustedes que retomamos nosotros desde un principio estos puntos?
Coco, para ti, o María del Socorro, ¿por qué hablamos de Newton y de todas estas disciplinas? Yo quería opinar desde hace un ratito. Lo que pasa es que para mediados del siglo XIX se supone que la psicología se consideraba una rama de la filosofía. Entonces, si bien, como hemos repasado anteriormente, la psicología se considera una ciencia ya hasta finales del siglo XIX. Entonces, fue en ese lapso en el que algunos filósofos, como por ejemplo Weber, ahorita que mencionaban a Freud y así, Newton también fueron unos de los filósofos que se consideraron científicos porque estos mismos, al principio, como dice la lectura, no se consideraban cienzonas y lo que ahorita mencionaban de las ideas y eso. Entonces, cuando se considera a Newton como, ahora sí como un científico, es porque se supone que ellos investigaban más allá de lo que podía ser lo que estudiaba la psicología, que era el alma y las formas de ser, algo así recuerdo. Entonces, es por eso que se consideran a los científicos, porque van más allá de solo estar investigando y criticando, sino que en realidad sí se considera que tienen una base, ahora sí que lógica, para dar más allá de los problemas, ahora sí supuestos problemas que se tenían. De hecho, lo que mencionas, la parte de cómo la psicología ya se le aceptaba y se le conformaba parte de una ciencia, cobra mayor credibilidad a posterior a ello, ¿no? Pero antes de eso, la psicología aquí en fundamentos filosóficos empieza desde el origen, desde dónde vienen todas estas disciplinas, qué es lo que se trabajaba en este sentido, y posteriormente ya vamos a ver a la psicología como tal cuando se le es criticado, pero sobre todo que con todo ese trabajo de fundamentos, postulados, teorías que hacen los diferentes filósofos, pues logran sentar las bases de la psicología. Pero ahorita empezamos con Newton, las matemáticas, que en ese entonces en la psicología todavía no se le definía, o sea, la psicología viene después. Primero fueron estas disciplinas, como les decía yo, de las ciencias naturales. Cuando ustedes escuchan hablar de las ciencias naturales, y quiero pensar que lo llevaron en la materia anterior, ¿a qué se refiere las ciencias naturales? Que alguien me pueda responder. Pues quizás química, física, astronomía. Es decir, que las ciencias naturales son estas las que se mencionan aquí, que es las matemáticas, la mecánica, la física, la química. ¿Por qué creen ustedes que empezamos por la física, la química, en cuanto a que decimos, no, pues la materia es de fundamentos filosóficos de la psicología? ¿Qué tiene que ver o qué relación le encontramos a las matemáticas, a la física y a la química? ¿Por qué creen ustedes que la mencionan aquí en estos antecedentes? Porque son ciencias y las ciencias al final tienen que ver con el hombre, y si hablamos de matemáticas, pues tiene que ver con cuestiones también de algunas fórmulas que definan lo relacionado con el hombre y la conciencia, y luego la astronomía, pues es el estudio tal cual de los astros, estrellas, y cuando Newton observó eso, me imagino que también tendría que ver con esa situación. Y aquí no se menciona física y química, pero pues la química por el origen del universo y que también pues quieren estudiar el origen del hombre, me imagino que es eso, maestra. Parte de eso, Yarela, pero sobre todo, ¿saben por qué hablamos de las matemáticas, la química, física? Porque si ustedes se dan cuenta y si van a realizar la lectura correspondiente de esta unidad, les dice que primero fueron las ciencias naturales, que en este caso, cuando se trabajaba acerca de lo científico, se hablaba de lo comprobable, de lo medible. Es decir, si nosotros hacemos una suma de 2 más 2, nos da 4, por más que le hagas, ¿verdad? Entonces, era algo comprobable, algo medible. En este caso, la física, la química, como dice Yarela, eran fórmulas, que si ellos realizaban una operación, les daba cierta cantidad. Pero al hablar de la conducta humana, cómo poder describir y sobre todo medir esa conducta humana.
¿Por qué? Porque solamente podíamos ver las acciones y las situaciones que se presentaban, pero para las ciencias naturales ellos eran comprobables lo que realizaban en su estudio, eran experimentos. Si ustedes se dan cuenta, la psicología surge a través de experimentos, como es Pavlov, como es Skinner, como es Watson. Ellos trabajaban con experimentos en animales, mas sin embargo, luego trabajan con seres humanos. No se empezó primero con seres humanos, sino primero realizaban experimentos con ciertas especies, en este caso que son los animales, y ya fueron moldeando como que en el ser humano, y decir, también en el ser humano podemos aplicar los experimentos, y surgen todo este tipo de estudios, y es así como en su mayoría logra crear pues esta aportación que hacen los filósofos. No fue nada sencillo, porque como les decía aquí hace un momento, ellos trabajaban con fenómenos, con hechos, pero sobre todo medibles, comprobables. Otra cosa muy importante aquí, nos dice en la parte final, dice, quienes no creían en la revolución copernicana, eran acerca de afirmaciones a priori, eran acusados de afirmaciones a priori de verdades imposibles de poner a prueba. En ese entonces, al hablar de los sentimientos, del alma, etcétera, ¿cómo podríamos nosotros comprobar eso? Si eran cuestiones subjetivas, vamos a decir, que imperaban en el ser humano, ¿cómo comprobar lo del alma, lo de los sentimientos? Entonces, era como algo imposible, una verdad que no podría probarse. Mas, sin embargo, en el transcurso vamos viendo que sí, la psicología pudo hacerlo. ¿Pero cómo lo hace? A través de test psicométricos. Si ustedes han utilizado o les han aplicado algún test psicométrico, ¿qué busca en ese cuestionario? Medirles lo que ustedes van a contestar y les da una descripción de ese estudio. Si estamos hablando de inteligencia emocional, si estamos hablando de algún test psicométrico que aplican las empresas para la selección de contratación. ¿Por qué? Porque ven las habilidades, las destrezas de la persona a la que van a contratar, y sobre todo en este sentido de crear como eso, algo palpable, pues de que sí van a tener como ese antecedente, y sobre todo que ese test psicométrico no puede llegar a tener fallas, ¿no? Por cómo se vaya a aplicar y todo eso. La persona también que lo aplique, pues se debe ser experta en el área, ¿no? Entonces, sí vemos que es a través de ello, como sí ya después demostramos a través de lo estadístico, que también la psicología pues reunió su criterio de cientificidad. Bueno, vamos a partir a la siguiente. En me gustaría que me apoyaras, Zaira, si gustas, en la primera. ¿Sí nos escuchas, Zaira? Sí, maestra, ya la escuché. Muy bien, gracias. Dice, dos grandes linajes del pensamiento, acontecimientos. En el siglo XIX, cuando la ciencia natural ya había sentado sus bases intelectuales, algunos de los estudiosos de los asuntos del hombre, en especial aquellos que se inclinaban por una visión positiva del mundo humano, dirigieron su mirada hacia las ciencias naturales con la pretensión de alcanzar el criterio de cientificidad en boga de esos tiempos. Continúa, por favor, con la... Entre dos tradiciones del pensamiento, cuyos orígenes se pueden encontrar, a decir de von Wright, 1987, en el pensamiento de los griegos. Una de estas tradiciones es conocida como aristotélica, debido a que sus exponentes se basan en la lectura de los pensamientos de Aristóteles. La otra ha sido identificada como galileana. La primera centra su atención principalmente en comprender las acciones humanas de modo teleológico o finalista. La segunda opta una perspectiva mecanista y se esfuerza por desarrollar conocimientos que permitan explicarlas y predecirlas. El representante por excelencia de la visión galileana en las ciencias sociales y del comportamiento es Augusto Comte, quien fue el principal exponente del positivismo. Muy bien. Dice, todas las explicaciones científicas deben ser causalistas, es decir, responder a las cuestiones acerca de las causas de los hechos
sometiendo los casos individuales a leyes generales hipotéticas. Muy bien. En este sentido, me gustaría preguntarles, ¿qué entienden ustedes por hipotéticas? Si ya lo han escuchado antes, o de igual manera lo pueden buscar ahorita en el Google, tienen ahí su celular o la computadora, pueden ponerle hipotética o hipótesis, como gusten. Y quien lo encuentre, por favor, nos diga qué significa. La hipótesis es una suposición, maestra, de algo que se cree que puede estar para comprobarse. Entonces, la hipótesis puede ser la base de una investigación que se puede comprobar o no dentro del desarrollo de la investigación. Entonces, aquí en la parte de abajo, Yariela nos dice, sometiendo los casos individuales a leyes generales hipotéticas. ¿Qué buscaban entonces? Pues comprobar que algún caso en específico pudiera tener alguna conexión con la psicología y de esta forma me imagino que determinar que sí era una ciencia, que no nada más era parte de la filosofía. Entonces, se comprueban las hipótesis, en algún caso, en otros no, pero al final da como resultado la psicología moderna, por así decirlo, la psicología como ciencia a partir del siglo XIX, como ya decía. Ok, miren, si les pregunto y lean el cuadro de en medio, dos grandes linajes del pensamiento, ¿cuáles fueron esos dos grandes linajes del pensamiento entonces? Ahí está la respuesta, ¿quién guste decirme? La aristotélica y la galileana. Exacto, esos son los dos grandes pensamientos, la aristotélica y la galileana. En algún momento, si hubiera un examen final de esta materia, podría ser una pregunta. ¿Cuáles fueron los dos grandes linajes del pensamiento? Ya la tienen ahí, esa es la respuesta. Y dice posterior a eso, dice, desarrollar conocimientos que permitan explicarlas y predecirlas. Aquí lo que se buscaba era, bueno, si estás hablando de la psicología como ciencia, explícala, pero sobre todo la parte de predecirla. ¿Cómo puedes saber que esto va a pasar o cómo puedes saber que esto es cierto? Lo que dice Yariela, acerca de las leyes hipotéticas, es decir, una suposición, una creencia, pero no nada más que se queden en ideas vagas, sino sobre todo en ideas científicas, es decir, una suposición que deba ser comprobado. Para entonces sí, debían de aplicarse las leyes que buscaran eso. Las leyes, ¿a qué nos referimos? Pues a las teorías, al trabajo, al estudio, ya sea en una persona en particular o de forma general, a casos más colectivos. Bueno, pasamos a la siguiente lámina. En este caso, Edna, léenos acerca de los albores de la ciencia moderna. Ahí está. Si bien déjenme le quito la tele, perdón. Si bien en sus orígenes se usó para diferenciar el conocimiento obtenido de la indagación del cultivado por la teología y la metafísica, uno de los antecedentes más remotos y probablemente el de mayor impacto en la distinción del conocimiento científico y el conocimiento teológico es la disputa astronómica respecto de si la Tierra o el Sol tomaban el centro de lo que ahora llamamos sistema solar. Ok, muy bien. En este sentido, Carmen, ¿qué es lo que usted entiende por ciencia? Pues la ciencia es lo que es la manera, pues, es el conocimiento de las cosas, o es la forma de saber, o sea, de comprobar científicamente lo que a través de hipótesis anteriormente se manejaba, pues, con las diferentes teorías o fundamentos de la psicología. Okay.
es el conocimiento, pues, que se obtiene a través de las indagaciones, investigaciones y todo lo que estos grandes pensadores se estudiaron, ¿no? Estos estudiosos de la psicología. Muy bien. Jenny, busca en Google qué es lo que significa el término que te va a dar de lo que es ciencia. Por favor. Mientras, entonces, vamos comentando los demás compañeros acerca de esta relación que le encontraban a la teología, a la metafísica, nos dice, ¿no? Acerca de que primero se hablaba de la Tierra, cómo giraba alrededor en el Sol y sobre todo el sistema solar. Si se daban cuenta, pues todo era estudio comprobado, eran estudios que se abarcaban en números, o sea, cuánta distancia se recorre de aquí a la Luna, a los planetas, a qué distancia se encontraban. Pues si nos damos cuenta, abarcaba lo que eran las matemáticas, la física, todo eso tenía que ver en cuestión de ello. Mas, sin embargo, aquí nos habla de pues todo este estudio que primero había y posteriormente ya hablamos como tal de la psicología, ¿no? Jenny, ¿qué encontraste de lo que es la ciencia? Dice que es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados, obtenidos mediante la observación de patrones regulares de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y esquemas. Okay. Muy bien, parte de todo lo que ustedes han dicho, ¿no? De estructuras, de conocimiento, de leyes, hipótesis, todo ello tiene que ver, pero dice que está estructurado, no está diverso, no es que surja de la nada, sino más bien que tiene como tal una estructura definida de qué es lo que se va a hacer y cómo se va a llevar a cabo ese proceso. Muy bien. Entonces, Lulu, si nos puedes leer acerca de la siguiente lámina, por favor. Lulu, si nos escuchas. Sí, maestra, es que estoy batallando un poquito. Muy bien. Si gustas apoyarnos en esta lámina, por favor. La teoría en boga en esa época estaba íntimamente ligada con el conocimiento teológico del universo. Ptolomeo afirmaba que el centro del universo es la Tierra en reposo y alrededor de ella gira el Sol, la Luna, los planetas y los sistemas de estrellas fijas. Por el contrario, para la teoría antagónica representada por Copérnico, la Tierra, lejos de estar en reposo, realiza un doble movimiento consistente en rotar en su propio eje una vez al día y en girar alrededor del Sol una vez al año. Ha sido tal el impacto de la visión heliocéntrica en la elaboración de conocimiento científico que en nuestra época se le conoce como la Revolución Copérnica. ¿Se acuerdan que en la primera lámina hablaba de la Revolución Copernicana? ¿A qué se refería? ¿Se acuerdan? Que decía al final una parte muy importante. ¿Quién se acuerda de lo que decía? Maestra, bueno, según yo, ahí era donde nos decía que se basaba en 3 diferentes puntos, ¿no? Que eran las personas, las ideas y las aplicaciones. No. Yo lo escribí, maestra. Sí, adelante, ¿no? Dice, No. sobre todo a partir de lo que llamó la Revolución Copérnica, los científicos que no cultivaban ese tipo de conocimiento fueron acusados de hacer afirmaciones a priori o de verdades imposibles de poner a prueba. Ok. Entonces dice, ¿verdades qué, Edna, al final? Verdades imposibles de poner a prueba, perdón. Verdades imposibles de poner a prueba. Aquí nos está hablando de lo teológico del universo. Nos habla de la luna, en este caso, los planetas, lo que venía comentando hace un momento. Pero dice al final, esta época se le conocía como la Revolución Copernicana, acerca de
estas verdades, ¿cómo se podían comprobar? Entonces ellos decían que al no ser comprobable, pues no era algo científico. Entonces parte de ahí toda esa teoría de los planetas. ¿Quiénes de ustedes desde hace un tiempo, cuando estaban en la primaria o en la secundaria, no se hacían preguntas de a qué distancia estaban las estrellas? Las veíamos lugares muy lejanos y creíamos de que se encontraban ahí, la luna, o sea, se hacían preguntas y decir, bueno, pues, ¿a qué distancia nos encontramos a la luna y todo eso, no? Entonces, parte de esos estudios así lo realizaban, de los planetas, de la luna, del sol, a qué distancia se encontraba de la Tierra, y sobre todo que buscaban que, pues, que fuera algo comprobado. Pero para eso Newton y demás filósofos, pues buscaron crear toda este trabajo y esta cientificidad, para lo que hoy sí podemos decir, la Tierra tiene tal distancia, la Luna, los planetas tienen tales vidas, y posteriormente pueden extinguirse, o se caen las estrellas, etcétera, ¿verdad? Ya le encontramos un antecedente de lo que podemos decir que es un hecho o es un suceso, pero sobre todo ya vamos, como lo que decía antes las palabras, explicarlas. Ahí ya podían ellos explicar tales situaciones y sobre todo en su momento, digamos, hasta predecirlas, ¿no? Muchas de estas cuestiones quisiera decirles a ustedes, van a ver más adelante, decía, bueno, si es una ciencia, ¿por qué se le critica y por qué en algunas veces se le desconoce también? Por ejemplo, ahorita estamos hablando de que puede predecirse. Cuando pasa una tormenta, en este caso, ¿qué es lo que se dice? Que va a tocar por cierta parte, ¿verdad? Que al norte, al sur. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Ah, pues nos preparamos y según, se me fue la palabra, ¿cómo es la persona que nos informa del clima y todo eso? El meteorólogo. Ándale, esa palabra. Gracias, Yarede. Nos dice, bueno, según se informa que en la madrugada va a estar con tormentas eléctricas y demás, y prepárense y todo eso. Entonces nosotros decimos, el meteorólogo nos dice que va a haber tormentas en la noche, pero ustedes en su casa, afuera del patio, salen y ven que el cielo está despejado, no corre mucho aire, y dicen, no creo que vaya a llover. Entonces dicen, es que se equivocó y agarró para otra parte, ya no tocó Sinaloa, sino se fue a Sonora. ¿Por qué ustedes pueden creer o le pueden criticar eso, de que se supone que alguien, un especialista, da las coordenadas y según se esperan tales climas o tales tormentas en un lugar, puede cambiar el pronóstico que se tiene desde un principio? ¿Por qué creen eso? Porque estamos acostumbrados a eso, a hacernos nuestras propias hipótesis o pensar, porque estamos acostumbradas a ver el cielo, a ver si está nublado, si está nublado porque va a llover, pero el científico, el meteorólogo, pues estudia lo que son las coordenadas, lo que es el comportamiento, pues ya más científico. Sí, pero si se equivoca, Carmen, si se equivoca en el pronóstico y si te dicen, es que va a haber lluvias, pero resulta que no hay, y tú dices, bueno, es algo científico, es algo comprobado, dice que las coordenadas, y ellos ya están preparados para que va a tocar en ese lugar, ¿por qué en ciertas ocasiones no pasa en ese lugar y suele ser en otro? Si como dice usted es algo científico, no debe de haber errores y todo eso, ¿por qué suele pasar? Porque es la naturaleza, porque aunque exista lo científico, de todas maneras son fenómenos naturales, que si bien el científico, pues a través del comportamiento y de estudios que hacen de todos los fenómenos climatológicos, pues nos dan esa indicación, pero la naturaleza sigue siendo la naturaleza. Exacto, ese es el punto, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque entonces pareciera que la ciencia lo es todo y la ciencia nos va a decir que es correcto y que no va a lograr tener alguna equivocación.
Mas, sin embargo, cuando ya hablamos, por ejemplo, esto es un ejemplo tal vez radical, pero cotidiano que vivimos, entonces pasa eso de que dicen, bueno, los pronósticos, el especialista y demás, y de repente no sucede lo que tenían previsto, y decimos, bueno, ¿por qué pasó esto si nos tenían informado y demás? Porque la naturaleza es la naturaleza, y no podemos nosotros modificar su comportamiento y sobre todo pues decir controlarla, ¿no? Porque más que nada eso no lo podemos hacer. Entonces ahí nos da una idea, la ciencia sí nos ayuda, nos anticipa, puede ser un proceso para guiarnos y para explicar ciertos acontecimientos, pero no podemos decir que la ciencia lo abarca todo. Otro claro ejemplo en este caso es cuando decimos de las enfermedades, que del cáncer, que el SIDA y demás enfermedades, y decimos, ¿por qué la ciencia no lo cura? Muchas veces le reprochamos eso a la ciencia, ¿no? A los doctores, a los diferentes investigadores, etcétera, y decimos, ¿por qué la ciencia entonces no lo cura? ¿Por qué no se ha encontrado ese antídoto y demás? ¿Por qué tanta gente muere? ¿Por qué? Porque para la ciencia no es de surgir de inmediato, o sea, es un proceso que ellos van a encontrar en su momento, y si hoy la cura del cáncer no se tiene, esperemos en unos años posteriores se logre encontrar. El VIH-Sida se sabe que no es mortal siempre y cuando se detecte a tiempo y se tome el tratamiento indicado. Antes se pensaba que el VIH pues era una enfermedad mortal, en este caso sí, contagiosa, lo es, mas sin embargo también tomando sus precauciones y sobre todo a tiempo. Es como el cáncer de mama, si se detecta a tiempo, ¿qué es lo que logra? Pues darse su tratamiento, y sobre todo darle el seguimiento que corresponda con el doctor a cargo. Muchas de estas cuestiones nosotros no nos hemos explicado y esperamos que la ciencia misma nos diga posteriormente, nos explique y sobre todo nos pueda dar como este resultado, ¿no? De tantas preguntas que nos hacemos habitualmente. Por ejemplo, les decía, estos casos de enfermedades, o demás acontecimientos que por lo regular nos encontramos en esa situación, ¿no? Bueno, María Eugenia, si gusta ayudarnos con esta lámina. ¿Sí me escucha, maestra? Sí, sí la escuchamos. Adelante. Desactivó el audio. Ajá. Bien. Ahí Ya. está. Sí, maestra. Adelante. Si bien los hallazgos de Galileo en el plano netamente explicativo refutaron el pensamiento de Aristóteles, provocaron en el plano social que se ahondaran las diferencias y se incrementarán, a decir que Russell 1994, los odios de los que creían que la verdad debe buscarse en los libros más bien que en los experimentos. Este es uno de los antecedentes remotos de la disputa entre la explicación y la comprensión hermenéutica de los textos. Disculpen. Muy bien, muchas gracias. Dice, los odios de los que se creían que la verdad debe buscarse en los libros más bien que en los experimentos. Esto es una disputa entre la explicación y la comprensión hermenéutica de los textos. Muy bien. Aquí nos habla de Galileo y de Aristóteles. Entonces ustedes han de saber que para esto ellos tanto buscaban, como les decía, explicar, pero sobre todo comprender los comportamientos humanos, y cada uno de ellos defendía su postulado, su teoría, su estudio, y conformado a esto habla acerca de la hermenéutica de los textos, que más que nada la hermenéutica es los textos bíblicos, es decir, los antecedentes que se plasman para poder tener como esos orígenes de los antepasados, de dónde vienen tales temáticas, vamos a decir así, al hablarse del idealismo, de romanticismo, de dónde surgen esos términos y quiénes le acuñaron
y sobre todo cuál es la aportación que ellos le realizan a la psicología. La hermenéutica es uno de los métodos que se utilizan en parte de las investigaciones que se realizan en las ciencias sociales, ¿no? El panorama actual en la ciencia. María del Socorro, si gustas apoyarnos nuevamente con esta lámina, por favor. Creo que no nos escucha. Jenny, Adel, si gustas apoyarnos, por favor. Dice, la ciencia moderna vio surgir y florecer el romanticismo y el idealismo alemán, cuyas figuras principales, Kant y Hegel, encarnaron la filosofía occidental. Ellos influyeron de manera muy significativa en la distinción entre la noción de explicación y la de comprensión. La influencia del idealismo alemán ha sido tan grande que se ha llegado a postular que, sin pasar por alto a las ciencias naturales, las ciencias del espíritu han recibido su gran patos del romanticismo y del idealismo alemán, más que de las ciencias experimentales. Muy bien. Aquí hablamos acerca de la psicología como tal. Si se dan cuenta, ya dejamos a un lado las ciencias naturales. Sin embargo, nos dice acerca del idealismo y del romanticismo. ¿Quiénes de ustedes han escuchado el término de romanticismo y de idealismo? ¿Y quién pudiera decir lo que significa? Ya sea uno de los términos. Zaira. Bueno, maestra, el idealismo, por lo que yo entiendo, es lo que nace de las ideas que tenemos todos como seres humanos. Okay. De lo que podemos observar y de lo que podemos hacernos una idea que es. Muy bien, gracias, sí. Romanticismo. ¿Qué es el romanticismo, Carmen? El romanticismo se entiende, pues se entendía como, o se sigue entendiendo, pues como ideas que tenemos, pero más enfocadas a lo espiritual, al interior del ser humano, una manera todavía hasta la fecha, pues ya ve que se relaciona mucho pues, el amor, pues es parte del romanticismo. O sea, eran creencias que se tenían, pero basadas pues en aspectos más espirituales. Bueno, vamos a verlo más a profundidad esos términos. Zaira, busca en Google si puedes qué es idealismo y Edna, nos ayudas en el romanticismo. ¿Cuál es el significado que nos da Google? Ya las escuché a ustedes, ahorita viene esa parte de lo que nos dice como tal el concepto y después les explicaría cuál es la relación. Okay, Adelante. ¿Sí? ¿Quién iba? ¿Edna? Ya. El romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en el Reino Unido a fines del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo. Es considerado como el primer movimiento de cultura, que cubrió el mapa completo de Europa. En la mayoría de las áreas estuvo en su apogeo en el periodo aproximado de 1800 a 1850. Ok, muy bien. Zaira. Adelante. El idealismo nos dice que es una tendencia a considerar el mundo. Nos dice que es una tendencia a considerar el mundo y la vida de acuerdo con unos modelos de armonía y perfección ideal que no corresponden con la realidad. Que no corresponde. Un ejemplo que me puedan dar del idealismo y del romanticismo, chicas. Ya con esto cerramos ahí en esta parte para comprender el panorama actual de la ciencia.
un ejemplo de, escucharon ya los conceptos que dieron las compañeras, pero un ejemplo de idealismo y de romanticismo. Oiga, maestra, yo estaba leyendo, también estaba buscando sobre el romanticismo y decía Sí. que se basa en el sentimiento y en la emoción. En el sentimiento y la emoción. Muy bien. Ajá. Dice, el estilo romántico es el que se desarrolla en la música programática y el cromatismo de una forma predominante. Pues casi siempre esto es de lo, como decía esta Carmen, en lo artístico, lo cultural, lo literario. Ok. Y sobre todo esa parte que abordabas, ¿no? Del romanticismo, del sentimiento y la emoción. Esa podría ser también pregunta de examen, ¿no? ¿Qué se entiende por romanticismo y por idealismo? Y sobre todo el idealismo, decía la compañera, surge en Alemania, ¿no? O principios en este caso de la ciencia moderna. Aquí nos habla de Kant, de Hegel en ese sentido, pero sobre todo el ejemplo que no me han compartido, ¿cuál sería un ejemplo de idealismo? Maestra, yo uno de romanticismo podrían ser las obras que, bueno, las pinturas que realizó Diego Rivera a Frida Kahlo, o Kahlo cuando hizo sus pinturas de su propia vida, podría ser de romanticismo. Ok, muy bien, Edna, así es, gracias. Más claro ahí, yo creo que ya estaría en lo que acaba de decir. Del idealismo. ¿Sí? Maestra, ¿me permite decir también de algo de... Pues del idealismo, maestra. Sí, primero con Zaira, María Eugenia y luego contigo, ¿de acuerdo? Sí, maestra. Adelante, Zaira. Zaira. Bueno, continuamos contigo, María Eugenia. Sí, maestra. Mire, se dice que en el romanticismo, las baladas líricas también de William Shakespeare y Samuel Coleridge de 1798, que son autores y sin embargo comenzaron en una década, escritores de romanticismo en inglés, también son varios autores, y en Alemania se dice que también surgió de la mano de Johann Wolfgang de Goethe Clemens. Dentro del ámbito entra la filosofía, ¿sí? Donde se encuentran los nombres de los filósofos conocidos también, como uno que se puede decir que es Immanuel Kant. Luego de la Revolución Francesa entró también el romanticismo que penetró en Francia con autores tales como Francisco René y Alexander Dumas y más personas. Okay. Entonces el romanticismo también llegó a los Estados Unidos en manos de Edgar Allan Poe. En España tuvo un apogeo en 1830, que fue un periodo corto, ya que en 1840 ya se hablaba del realismo. Ok, muy bien, María Eugenia, hasta ahí. De igual manera, gracias por la participación. Y ya la compañera María Eugenia hasta nombres nos dio, en este caso, de cada uno de ellos, ¿no? De romanticismo y de todo ello. Yo sí les invitaría a que profundicen un poquito más acerca de esos términos. Si se dan cuenta, se los marco como en negritas para que ustedes lo vayan así como denotando y que se les vaya quedando. Y sobre todo, la verdad que ahorita estoy muy contenta porque veo que sí le están poniendo el interés a las materias anteriores, porque ya me hablan acerca de estos términos ustedes, ya se están apropiando o le están acuñando, ¿no? Que ciencia, que es explicación, o sea, me están hablando ya en términos científicos, vamos a decir así, ¿no? No en términos coloquiales, lo cual pues les agradezco mucho y saben que también tiene que ver mucho ello para la preparación que ustedes van teniendo. Al hablarles así, ustedes sí se encuentran otras personas, otros estudiantes, pues los van a ver como estudiantes que realmente están dedicados a la profesión y a la vocación que en su momento van a ejercer. Entonces, sí les aplaudo mucho y de manera muy significativa a ustedes
el que lo estén desarrollando de esta forma. La verdad que así tendría que ser las videoconferencias. Esto es más que nada una videoconferencia, cuando se crea el debate, se propicia la participación y se expone el conocimiento que ustedes tienen, no el que yo venga a darles a ustedes. Entonces, continuamos. De hecho, solamente para finalizar, también Hegel pues está considerado como el padre de la hermenéutica. Ok, ahí está otro dato muy importante. Pregunta de examen, ¿quién fuera el padre de la hermenéutica? Ya lo acaba de decir su compañera, ¿no? Hegel. Hegel. Bueno, entonces, María del Socorro, no sé si nos escuchas. Maestra, antes de que continúen, me gustaría comentar el ejemplo del idealismo. No sé si ya alguna de las compañeras lo comentó. Sí, creo que están activados ahí los audios. No sé si estabas hablando, Zaira. Creo que se nos fue Zaira. Bueno, retomando ahorita Zaira al final. Lulu, si gustas leernos la presente lámina. En sus albores, la ciencia moderna estuvo íntimamente ligada al pensamiento de Copérnico, Galileo, Descartes y Newton. A esta etapa se le conoce como la visión clásica de la ciencia, debido a que se construyó sobre la base de dos hechos. Uno, que se sustenta principalmente en el pensamiento de Newton. Establece que hay una simetría entre el pasado y el futuro, por lo que no es necesario distinguir entre ellos debido a que todo coexiste en un presente eterno. ¿Qué piensan acerca de estos términos? Una simetría entre el pasado y el futuro y en un presente, déjenme aquí, en un presente eterno, coexiste en un presente eterno. ¿Qué entienden ustedes por estos términos? Pues yo pienso, maestra, que las teorías o las investigaciones que estos realizaron a través del tiempo han subsistido y se debe a que las personas pues no cambiamos, somos igual y tenemos los mismos comportamientos una y otra vez. ¿No cambian, Edna? Pues sí cambiamos, pues, pero los estudios, pues, por ejemplo, dice, una persona es así, otra persona es así, otra persona es así, y para que vayamos modificando los comportamientos, pues tenemos que pasar por diferentes etapas, supongamos, ¿no? Entonces todos tenemos que pasar por esas etapas y es lo que se va repitiendo, yo pienso, como con el niño, pues que primero tiene que conocerse por los sentidos, por las manos, por la boca y así. Es lo que yo pienso, que se va de generación en generación. Más o menos, Edna. No sé quién le gustaría ayudar a Edna, como para que nos quede un poquito más claro estos términos. Bueno, yo pienso que es esta simetría se basa entre la ciencia, lo científico, la relación que hay entre lo científico y lo tecnológico, o sea, lo que es la ciencia que investiga lo que son, lo que es el presente, la relación que hay entre el pasado y el futuro, incluso el presente también, que no lo podemos negar. Bueno, parte de eso, Carmen, más o menos, ahí va. ¿Alguien más que le guste ayudar a las dos compañeras que ya participaron? Pues, por ejemplo, maestra, cuando se decía que la Tierra era plana, esa teoría existió durante mucho tiempo. Luego vino Copérnico, que lo acabamos de ver, y dijo Copérnico que no, que según los estudios y todo lo que él realizó, la Tierra era redonda. Entonces se conjugan situaciones del pasado que están como teoría, pero que luego vienen algunos otros científicos y quieren refutar estas teorías o falsearlas de tal forma que ahí nos dice que coexiste en un presente eterno. Se dijo que la Tierra es redonda y la Tierra sigue siendo redonda desde la fecha en que la teoría se hizo
y nadie se atreve hasta el momento a decir que la Tierra es rectangular o asimétrica. ¿Por qué? Porque los estudios científicos la delimitan, pues, como un ejemplo con respecto a ese presente eterno. Ok, muy bien, gracias, muy bien explicado acerca de lo que dice la compañera. Hay un pasado, hay un futuro, hay un antecedente de lo que se investiga o de lo que se tiene hasta el momento como un hecho comprobado o no, más sin embargo va a persistir o va a preexistir en este sentido en su momento. Es decir, algo ahorita que en nuestra actualidad tal vez lo conocemos de esta forma, para en unos años posteriores nos vamos a dar cuenta de ciertas verdades o algunas cosas que estaban ahí, digamos, pero no se le dio como este estudio, este seguimiento, y posteriormente nos vamos a encontrar con más descubrimientos, vamos a decir, más adelante, ¿no? Más a futuro. O sea, es un presente, pues, que va a persistir. Oiga, maestra, entonces ahí quiere decir, o sea, eterno que no tiene fin. Así es, no tiene fin. Si se dan cuenta, el ser humano, ahorita van a ver una figura como desde el Homo sapiens, desde que nos estaban investigando al ser humano, cómo se conformó, si provenía de tal especie y demás, nos estuvieron estudiando y nos siguen estudiando, si se dan cuenta. Ahorita lo más actual, vamos a decir como parte de la ciencia, es los robots, personas que hacen labores, dicen, casi similares a las de un ser humano. Entonces vemos cómo hemos evolucionado en este sentido, no tanto el ser humano, sino la ciencia como tal, que está creando ciertas características en base a la conducta humana, y es cuando nos decimos, es que la tecnología nos va a rebasar o nos va a suplir en este sentido en ciertas áreas, pero también esos aparatos o esos robots, vamos a decir así, están creados por el ser humano. Entonces el ser humano también está evolucionando y sobre todo esos conocimientos que está adquiriendo pues los va aplicando, pero sobre todo, como yo les digo, siempre es el uso que le damos a las cosas en la cual nosotros pues vamos a ver si realmente va a cobrar como esa importancia. Y la verdad que está bien, o sea, ahorita como les digo yo, estamos o se está creando ciertas, ¿cómo se llama?, herramientas tecnológicas para un beneficio que a lo mejor años atrás no había, o se está descubriendo antídotos que de igual manera para en ese entonces muchas personas morían, pero que hoy en día pueden ser salvados. Entonces vemos cómo pueda tener también sus ventajas. Es aquí como hablamos, dice, hoy en día hay cierta disposición a considerar la ciencia como lo opuesto a la opinión, ya que en esta última se le caracteriza como conocimiento popular por su falta de garantía acerca de su validez. Entonces, es como les decía hace un momento, cuando no se tiene algo comprobado, pues no se le da como válido, no se le da esa credibilidad, que hasta cuando se hace el estudio y se demuestra como tal lo comprobado, es cuando ya decimos, sí es una ciencia, o es algo válido, sí creo en eso, porque ya hay un estudio, hay una medición, algo que me dice que sí es correcto. Pero hasta entonces es cuando yo tal vez le doy ese sentido para decir que sí es una ciencia, y por lo cual pasa a través de la observación, la comprobación, las hipótesis, todo eso. Muy bien, aquí hablamos nuevamente acerca de la demostración, de la descripción y de la corregibilidad, que es de lo mismo que estamos hablando. O sea, es observar, demostrar, describir, la describo, la explico como tal, y si se puede, hasta se puede corregir, ¿no? Esto es primero, dice, el cielo, luego la luna, la tierra, después la vida animal y vegetal, más tarde el cuerpo humano, dice, y finalmente, aunque en una forma muy imperfecta, la psique humana. Aquí ya estamos hablando de la psicología, pero si se dan cuenta, desde la primera lámina, ¿de qué hablábamos? Del cielo, la tierra, la vida animal, yo les decía, se trabajaba con experimentos, pero posteriormente ya se estaba preguntando, ¿y el ser humano? ¿Por qué su comportamiento del ser humano y sobre todo la psique? Del espíritu, del alma, de todo eso,
que abarcaba ya el sentimiento, las emociones, la inteligencia, ya se hablaba de la voluntad, de la motivación, y demás, ¿no? Además, que ustedes ya lo han visto en asignaturas anteriores. De eso trata, más que nada, cuando hablamos ya de todo ese antecedente de dónde proviene la psicología, cuando se habla de tal como ciencia, y de las ciencias naturales, que es de ahí donde surgieron. Ya posteriormente, ahorita hablamos ciencias naturales, abarcando lo que es la psicología, la sociología, la antropología, porque también de ellas se van a dar cuenta más adelante que la psicología también se apoyó de esas disciplinas para sobre todo crear como ese estudio desde las culturas, acerca de cómo se da el comportamiento más de forma colectiva, lo que es la sociología. Y nosotros en este caso, hablándose ya de la disciplina como tal, psicología social comunitaria, es en lo individual, pero sobre todo el estudio de lo colectivo. Edna, si gustas apoyarnos con esta lámina, por favor. Desde este punto de vista, la ciencia se basa en la confrontación de sus proposiciones abstractas con los fenómenos reales observados, por medio de una aproximación lógico-experimental, en la que se integra la visión racionalista y empirista del mundo. Así, el concepto actual de ciencia abarca el proceso de conocimiento que se inicia con la observación de un hecho y finaliza con la comprobación empírica y sus conclusiones teóricas. ¿Cómo se inicia entonces la ciencia? Les pregunto a todos. Con la observación. Con la observación. Con la observación y posteriormente. Con la comprobación. La hipótesis. No, sí. No, se finaliza con la comprobación. Sí, ahí en esa última partecita dice, Yariela, creo que fue la que comentaste, se inicia con la observación de un hecho, de un acontecimiento, de un estudio, y finaliza, dice, con la comprobación empírica, ya cerca hablando de las conclusiones teóricas. Es decir, para comprobar algo, pues nos vamos a apoyar de alguna teoría, o de algún filósofo, algún estudio que se haya, de alguna temática que viene a ser parte del estudio que nosotros queremos hacer, pero va a partir de esa teoría, ¿no? Para después nosotros comprobarlo. Muy bien, ya estamos a punto de cerrar, y con esto les preguntaría con qué frases se identifican y me expliquen, ahora sí, que me expliquen qué es lo que ustedes interpretan de estas frases célebres de nuestros filósofos. ¿Quién dice yo? Y con eso ya cerramos en este sentido la primera videoconferencia. Yo me voy con la de Aristóteles. Muy bien. Yes. Ya para cerrar. Explícanos. La de el hombre es un ser social por naturaleza, porque es ahora sí que imposible pensar que un hombre puede estar en ausencia total. O sea, es imposible creer que el hombre no necesita de la sociedad o de otra persona para poder irse desarrollando conforme te lo va demandando la misma comunidad. O sea, ¿pero por qué? ¿Por qué no puede estar solo? ¿Por qué no puede preexistir solo? Porque entonces no sería como que el mismo hombre se fuera desarrollando, pues. Si lo vemos hasta en los animales, tiene que tener un compañero, un animal tiene que tener un compañero. O sea, es así como que si estás en ausencia, por ejemplo, lo veíamos con lo del ejemplo de las cuevas. No me acuerdo quién era este humano. Está sufriendo, María del Socorro. ¿Mande? Está sufriendo, te digo. No, es porque no quería recordarte. Sí, ajá. No me acuerdo quién era, pero era el de la caverna, pues. Entonces, me acuerdo mucho de ese ejemplo, pero tiene que ver con esto de que el ser humano, por ejemplo, yo no puedo estar en ausencia porque entonces no estaría aprendiendo de alguien más. O sea, mi conocimiento no iría más allá de lo que yo estoy pues sola. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Quién sigue?
A ver. Pueden repetir la misma si les gusta o si identificaron con esa frase, no pasa nada. Yo creo que la interpretación ahora sí que les damos tiene que ser diferente, ¿verdad? No, bueno, yo me identifico en este momento con Kant, el que dice que el sabio puede cambiar de opinión y el necio, pues nunca. O sea, para mí eso significa que una persona sabia o una persona inteligente, o sea, estudia, cree en la naturaleza, pero va más allá, estudia a través de la ciencia para llegar a obtener pues un resultado más real. Y hay personas que son necias y se casan con una sola opinión de las cosas y no cambian nunca, como dice Kant. Ok, muy bien, gracias. ¿Quién más quiere participar? Maestra, yo quiero hablar del sabio también puede cambiar de opinión y el necio nunca. Creo yo que al decir el sabio puede cambiar de opinión, se puede ver como que también se puede equivocar, pero también va a reconocer el error. Y el necio nunca porque siempre se va a quedar en su negatividad como persona. ¿Estoy mal? Igual ahorita viene la explicación, ¿está bien? O sea, ustedes den su punto de vista, no tengan temor de expresarse. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién desea participar, chicas? Yo, maestra. Adelante. Igual con Aristóteles, que dice que el hombre es un ser social por naturaleza, al igual que mi compañera, yo creo que sí necesitamos estar en contacto con las demás personas desde que nacemos, en este caso nuestra familia, que es donde nos educamos, y luego conforme nos vamos desarrollando y vamos aprendiendo y vamos formando nuestra propia personalidad, yo creo que eso es gracias a la interacción que tenemos con la sociedad y el aprendizaje que adquirimos de todos los demás. Y creo que sin eso no podríamos subsistir. Ok, muy bien. ¿Quién más nos falta ahí de participar? Vamos siendo un poquito más rápidas, chicas, porque de igual manera, mande. Bueno, me gustaban las otras que dijeron los compañeros, pero para que sea una diferente. Sí. El de Galileo dice, la mejor ciencia no se aprende en los libros, el sabio más grande y mejor maestro en la naturaleza. De hecho, yo quería comentar ahorita, cuando decía usted del meteorológico, ¿verdad? Que nos decía del clima y eso. Y ahorita que vi aquí esta cita, cayó a lo que yo pensaba, a lo que quería comentar ahorita yo, que por ejemplo la ciencia te dice, va a haber esto tal día y a tales horas, ¿verdad? Y que se equivoca. Pero aquí donde dice que el sabio más grande y el mejor maestro de la naturaleza, recuerdo a las personas más mayores o así, que en cuestión de la lluvia, o sea, que ellos no necesitan oír las noticias ni nada, sino que ellos hasta por sentir el viento dicen, va a llover, y es su experiencia, por su experiencia que han tenido con la naturaleza. O retomando, por ejemplo, Lulu, lo que dices ahorita de los cambios de clima y todo eso, se decía que en Japón, por ejemplo, es donde un país con mayor que pasa tifón y todo eso, que ellos, porque en su país, así como en otras partes, puede ser el volcán o puede ser temblores, sismos y demás, para ellos les pega mucho lo que son los tifón. Entonces, ellos se preparan y, digamos, cada año se anticipan y decir, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para que nos protejamos y no afecte tanto? Pero, sin embargo, la naturaleza es por ende la naturaleza, y así sea que creas muros y demás, puede rebasarlos, ¿no? Porque eso no depende de nosotros, es algo, como dices tú, que está ahí, o sea, es parte de, es como otro ejemplo el que compartías ahorita, que se habla acerca de las personas adultas, o como en ese entonces, las personas, vamos a decir así, indígenas, quienes
tienen una sabiduría ancestral, una cosmovisión impresionante. Ellos en ese entonces pues no tenían como ese, ¿cómo se llama? Ese estudio climatológico y demás, que te podían decir, bueno, va a pasar esto, y según ¿cómo les explicaré? Según los espacios, o según el sol, la luna, ellos con eso se identificaban para poder decir si iba a pasar esto o no, tal acontecimiento lo podían hasta predecir, pero era como ese conocimiento ancestral, ¿no? Es algo natural que les estaba dado, que ellos podían afirmar tales acontecimientos, ¿no? Pero muy buena tu observación, Lulu. No sé si alguien más desea participar. Sí, maestra. El último, el de divide las dificultades que examinas en tantas yo, partes posible para su mejor solución. Así como lo vimos en toda la presentación, pues la psicología no se veía como una ciencia, parte de la filosofía, pero los estudiosos a su vez, cada uno tomó su parte, tomó su porción para dar un resultado y saber que la psicología sí se puede considerar como una ciencia. Lo mismo pasa en la vida diaria. A veces nos ahogamos en un vaso con agua sin necesidad de eso. Todo tiene solución menos la muerte. Gracias. Zaira, ¿querías comentar algo? Sí, maestra, respecto a lo que usted nos decía, el frase que está ahí, ¿verdad? Donde nos dice que la mejor ciencia, pues, no se aprende en los libros, sino que en la naturaleza. Como usted comentaba y como lo comentaba Lulú, nuestros antepasados o nuestros ancestros no leían tanto, o a lo mejor porque no tenían el conocimiento, pero ellos para predecir los climas o diferentes fenómenos naturales, ellos se basaban mucho en los movimientos del sol y de la luna, que eran conocimientos pues que se iban pasando de nuestros antepasados. Ellos ya sabían si iba a llover, si iba a haber sol, o dependiendo de muchos fenómenos. Muy bien, gracias, Zaira. Miren, brevemente vamos a explicar, en cuestión del hombre, como el hombre es un ser social por naturaleza. Si ustedes se dan cuenta y les preguntaba, bueno, ¿por qué? ¿Por qué necesariamente el hombre tiene que estar con sus semejantes, con el grupo, con su familia, hablándose ya de la socialización? ¿Por qué se tiene que dar? Porque como dicen las compañeras, el hombre no puede estar solo, no puede subsistir solo. Es por eso que necesariamente tiene que compartir su vida al lado de otra persona y en este caso vivir esa interacción humana. Es difícilmente aquella persona que diga, yo puedo estar solo en un desierto. Imagínense una persona solo en un desierto, ¿con quién platicaría? ¿Con quién interactúa en este caso? O no tendría familia, hijos y demás, ¿no? ¿Cómo sería su vida en ese sentido solitaria? Podría decirse que tal vez podría existir, pero no cubriría otras necesidades que él tiene que llevarlas a cabo. Es aquí donde entra la pirámide de Maslow. Ustedes han escuchado la pirámide de Maslow, ¿verdad? Sí. Chequen la pirámide y se los dejo de invitación y de tarea. ¿Cómo está conformada la pirámide de Maslow? En la parte de abajo viene el primer escalón, vienen las necesidades básicas de comer, vestir, etcétera, ¿no? Entonces dice que las necesidades básicas deben primero ser cubiertas. Más adelante va escalando poco a poco, pero al final o casi al final se da lo que es los compañeros, la familia, todo ello en cuestión de lo interpersonal, que en lo interpersonal ya abarca las otras personas, los amigos, los compañeros, la escuela, el trabajo, es decir, la interacción que tengas con los otros seres humanos. Entonces vemos ahí que en la pirámide nos dice, sí, tú tienes que cubrir tus necesidades básicas, pero también tienes que cubrir la parte de socializar con tus amigos, y al final viene la parte profesional, la parte que tú cumples en este sentido como meta personal, ¿no? Ahora bien, el sabio puede cambiar, esto se nos da a entender como dice María Eugenia, cuando uno reconoce que se equivocó, pero sobre todo tiene esa humildad, vamos a decir, porque tiene que ver la humildad en reconocer, y sobre todo no creernos que lo sabemos todo, y si lo sabemos, tratar de
compartirlo, chicos. Yo sí las invito a eso, que cuando nosotros tengamos este conocimiento podemos ofrecerle, compartirlo con los demás. Y sobre todo, como dice el necio, no va a cambiar, dice. ¿Por qué creen que no cambia? Porque en este sentido, si no lo reconoce, si no se reconoce que puede estar equivocado, porque la verdad no es absoluta, no siempre la vas a tener, en algún momento tú también te puedes equivocar, pero ojo, muchas veces y en la sociedad vivimos y no reconocemos lo que hacemos ni lo que decimos, es lo peor del caso, ¿no? Muchas personas te dicen, es que yo te avisé de tal cosa, y al rato la quieres confrontar y te dice, ¿cuándo te lo dije? Yo no me acuerdo. Entonces entramos como en esos de dimes y diretes, ¿no? Entre tu verdad y mi verdad. ¿Y cuál es la verdad absoluta? Pues ninguna de las dos. Entonces, más que nada es cuando dice la persona quien no reconoce que está equivocado, pues no va a cambiar, ¿no? Yo creo que esta carrera les ha enseñado a ustedes que cada persona dentro de la familia crea una personalidad conforme a su temperamento y carácter, y que solo la persona lo puede modificar su comportamiento siempre y cuando se reconozca a sí mismo que le hace falta o que ciertas actitudes en su proceder no son correctas. Pero nosotros le decimos, es que estás mal, tú no me vas a hacer cambiar. ¿Se acuerdan del famoso dicho? Tú no me vas a hacer cambiar. Entonces, es porque la persona no lo reconoce, entonces no es que esté mal, digamos, cuando les den esa respuesta, mas sin embargo, para esa persona cree estar bien, y es ahí cuando dice que no reconoce, pues, y no va a cambiar, hasta el momento que lo decida por voluntad propia, puede hacerlo, ¿no? Y nos pasa hasta en el trabajo, en diferentes ambientes que nos encontremos. ¿Cuánto de nosotros a veces reconocemos lo que hacemos y sobre todo no tenemos la oportunidad de disculparnos o de decir, discúlpame, lo dije, me equivoqué, y sanar las fases, no crear más conflicto, pero pareciera que a veces los seres humanos como que ahora sí estamos, atacando, señalando y sobre todo, pues, tener como, ese recelo contra el compañero, ¿no? Por eso también se dice que, pues, sobre esta frase, ¿no? Otra frase que es muy famosa, que es de sabios reconocer que te equivocaste. Exacto. Y aquí la de divide las dificultades que examinas en partes como sea posible para su mejor solución. Como dice Yariela, es muy significativa su comentario de todos jóvenes tienen una solución, menos la muerte, ¿sí? Porque eso no depende de nosotros, es algo natural que se nos está dado. ¿Qué pasa con el ser humano? Nace, crece, reproduce y muere. Entonces, es ahí cuando nosotros podemos decir, bueno, no hay solución, pero antes de eso debemos de encontrar todas las posibles opciones. Cuando una persona te diga, no hay una solución, es porque esa persona realmente merece que le ayudes. Algo está pasando ahí que no logra encontrar la respuesta. Ni nosotros se la vamos a dar, pero podemos guiarlos y encaminarlos. Entonces yo les digo, cualquier problema que ustedes tengan personal, laboral, de salud, puede tener una solución. Siempre hay que tener fe, hay que tener confianza. Si ustedes tienen alguna religión o algo que les ayude a creer en algún supremo, pues puedan hacerlo. Aquí se respetan todas las ideas, vamos a decir ahorita, aprovechando el término, y sobre todo respetar al otro compañero y sobre todo decirles que hay un camino para todo. A veces si uno se cierra y pareciera, y yo se los digo de voz propia, que me he sentido así de, no tengo esta solución, ¿no? O de encontrar una respuesta a lo que me está pasando, pero yo digo que la vida se trata de eso. Muchas veces vamos a tener altibajos y sobre todo que vamos a saber, que van a haber personas ahí para acompañarnos en este proceso. Entonces yo les digo, tratemos de apoyarnos, cualquier cosa, les digo siempre, les he reiterado, personal, algo que quieran acercarse, lo pueden hacer conmigo, con algún compañero, porque como les digo, ¿cuántos suicidios no se están presentando ahorita en países occidentales como Corea del Sur y todo eso? Chequen el dato, y son de niños muy jóvenes, a veces de 15 años, un máximo de 25 años de edad que se está presentando suicidios. Edades que, por ejemplo, ustedes ya pasaron, yo ya pasé también, o algunos que tal vez se encuentren en esa edad. Entonces,
sí es triste ver cómo estamos como seres humanos ahorita y sobre todo pues que yo siento y les digo esto, que la psicología más adelante va a ser una de las ciencias que más va a tener trabajo, porque ¿dónde va a estar nuestro trabajo? Con la conducta humana, con las acciones humanas. Entonces nos tenemos que preparar bien ahorita para en un futuro nosotros poder ayudar a quienes nos vayan a necesitar. Literal se los digo, ustedes fíjense en los jóvenes cómo están el día de hoy, a cómo estuvieron ustedes años atrás y cómo estamos ahorita en la actualidad, y van a ver este cambio brusco más adelante, y sobre todo, como les digo, ustedes como familias, como papás, como abuelos, como hijos, etcétera, traten de ver de qué manera podamos apropiarnos de esta disciplina y sobre todo enamorarla para que posteriormente nosotros sentemos esas bases que nos van a ayudar a trabajar con las personas. Porque hay que tener mucho cuidado, trabajar con las personas, es muy delgada la línea en lo que estamos nosotros trabajando, ¿no? Entonces, más que nada, más de psicología, como yo les digo a los compañeros de otra generación. Nosotros no podemos permitirnos el criticar, el señalar, si no lo hacemos de una forma crítica, de una forma que nos deje como tal un aprendizaje, no ser criticones, como siempre les he dicho, eso es otro término y eso no es apropiado para nosotros. Entonces, brevemente, no sé quién le gustaría cerrar con esta videoconferencia y decirme cómo se sintió con esta primera videoconferencia. ¿Se les hizo complicado, algo tedioso? ¿Sí comprendieron lo que va a ser la materia? Bueno, a mí me pareció muy interesante. Gracias. Muy breve y muy bien explicado. Gracias. Sí, Marina, muy dinámico, muy bien entendible, con ejemplos, nos involucra también a todo el grupo a opinar, a participar, buscar a mis compañeras en Google, cuestión que se hace también más práctica. Yo creo que estuvo muy bien, muchas gracias.